Bienvenidos, esto es Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarle. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de FM, frecuencia modulada por el Heraldo Radio, más de 30 estaciones en todo México y el sur de los Estados Unidos. Me acompañan mis queridos socios y coconductores de este programa, Pablo Mateos y Eduardo Aguilera, quienes saludo con mucho gusto. Le recuerdo también a usted que nos escucha que puede escucharnos en todas las plataformas de podcast a través de todas estas plataformas y de YouTube también, como Vive de las Rentas o Vive Rent. Ojalá que pueda pues escuchar todos los episodios anteriores, porque el objetivo de este programa es darle a usted toda la información, toda la data, todos los hacks para que pueda usted vivir de las rentas. Y de eso hablamos hoy aquí, queridos Pablo Mateos y Eduardo Aguilera. Y es que una de las líneas de negocio de nuestra empresa precisamente son las mini bodegas. Y nuestra empresa WeStorage, que además este mes está de plácemes abriendo nuestra sucursal Cancún, que ya está operando, pero la estamos inaugurando este 13 de junio, ahí de manera presencial. Además, pues como dice la máxima de los bienes raíces, con una localización privilegiada, location, y es que se encuentra a escasos 4 minutos del aeropuerto. Sale usted del aeropuerto y sobre la avenida principal, a Luis Donaldo Colosio, ahí está WeStorage, sucursal Cancún, y pues obviamente también a unos minutos del entronque, a 4 minutos igual del entronque, que pues va al aeropuerto o va a la zona hotelera, pero también cerca de la ciudad, y del otro lado, digamos que la otra entrada también de la zona hotelera. Y bueno, pues una ubicación extraordinaria. Pero las mini bodegas, ¿qué es eso? Pues son estos espacios que se usan hoy como extensión de la vivienda. Fíjese usted, cada vez más buscamos o vivimos en espacios más pequeños, y esto ante la necesidad de vivir más ubicados, y cada vez ya hay más departamentos más pequeños de 30, ya hay algunos departamentos de 18, 20 metros cuadrados. Ya la vivienda se está vendiendo en 36 metros con opción a lock-off, por ejemplo. Y bueno, pues las personas prefieren esto, pero vivir dentro de las ciudades, cerca de todo, de donde sucede la vida. Pero eso hace que requieran, por ejemplo, tener pues una bodega donde guardan sus cosas, donde guardan, si usted se sale de la casa de los papás o se divorcia, pues necesita guardar sus muebles, sus documentos. Hablando de documentos, también las mini bodegas no solamente se usan como extensión de la vivienda, sino también son pues lugares en los que las empresas guardan su archivo muerto, por ejemplo, o los pequeños comerciantes o medianos comerciantes o grandes empresas también guardan sus productos. Por ejemplo, vamos a empezar con los pequeños, que pues puede ser la señora que vende molcajetes en el tianguis y pues guarda sus molcajetes en nuestras bodegas, o los mariachis que tienen todos estos instrumentos, que son artistas y resulta que pues no tienen dónde resguardarlos, y además se pueden dañar en sus casas. Bueno, pues en una mini bodega están totalmente resguardados, y luego los sacan el fin de semana que van a una tocada, ¿no? Y pues regresan a las 2 de la mañana, porque las mini bodegas están abiertas todos los días, de manera prácticamente permanente. Self-storage. Y bueno, nuestra línea de negocio es extraordinaria. Y luego, por los medianos que venden café o que venden algún producto en Amazon, pero también los grandes, ¿no? Que distribuyen a través de Amazon o de Mercado Libre o de Estafeta, y necesitan este denominado punto de última milla, así se denomina a las bodegas de logística. Y las mini bodegas muchas veces son utilizadas precisamente como estos puntos de última milla. Llega el tráiler en la noche o el de la tarde anterior para distribuir esa última milla, Amazon o Mercado Libre, estas empresas, y al día siguiente llegan los repartidores en moto, en coche, en lo que vengan, a distribuir estas cajas, estos productos. Y bueno, pues todas esas son los usos que se le da a las mini bodegas. Hay un potencial de desarrollo. Ya están en México desde hace muchos años, por ejemplo, Fibra Storage, que tiene U-Storage, esta marca que se dieron cuenta desde hace mucho del potencial que tienen, edificios completos, ¿no? Cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores. Pero, Pablo, Eduardo, ¿de qué tamaño es el negocio y por qué estamos nosotros aquí? Primero,
La gran diferencia, amigas y amigos, es que las minibodegas no requieren agua, no requieren estar viendo si le salió agua caliente al inquilino o no, no requieren pues tanto mantenimiento, tantos acabados, ¿no? Claro que hay acabados específicos y especiales, un buen cemento, pero no necesitan el acabado de lujo, no necesitan cambiar las sábanas todos los días y es un activo que pues el mantenimiento es muy, muy bajo y si la construyes bien desde el principio, pues es prácticamente nulo. Entonces, pues es algo que es mucho más rentable que la renta o la vivienda tradicional. Y luego de esto, pues evidentemente también la construcción puede resultar un poco más económica, porque hay que ver justamente algunos detalles, en dónde se está construyendo, qué es lo que se va a buscar. Pero sin duda, Pablo Mateo Cedro de Aguilera, la rentabilidad es muy buena y el tamaño del negocio es muy importante. A ver, datos de la Asociación Nacional de Minibodegas establecen que hoy en este 2024, se requieren por lo menos 25 sucursales de minibodegas por cada millón de habitantes, ¿no? Y hoy, en este momento en México, existen solamente 2 sucursales de minibodegas por cada millón de habitantes. Esto es algo bajísimo, algo inédito y que desgraciadamente pues no ha puesto en la perspectiva a muchas personas. De hecho, si usted no está escuchando, probablemente no sabía de la existencia de estas mini bodegas o self-storage, como se denominan también. Y pues interesante porque en otros países como en Estados Unidos existe el doble, por lo menos 50 sucursales o hasta 70 en algunos estados de mini bodegas por cada millón de habitantes. Y en México, solamente 2. Entonces, de ese tamaño es el potencial de las minibodegas. Están detonándose el uso de estas minibodegas y en este momento se ha detonado el desarrollo de nuevos proyectos y se están construyendo decenas de miles de metros cuadrados en minibodegas en todo el país. Pablo Mateo Cerdo Aguilera, como lo hacemos también, afortunadamente en We Storage, donde estamos construyendo ya también nuestra sucursal en el Estado de México, en Guadalajara, pero muy contentos de inaugurar Cancún. Pablo Mateo, os gusta saludar. Hola Luis, socios, Eduardo, pues sí, muy emocionados porque en este mes de mayo que se cierra hemos abierto nuestra primera mini bodega de We Storage Cancún. Nos diste un gran contexto del sector de las mini bodegas en el mundo, en México, el gran potencial. Y como dice el título del programa de hoy, pues es una extensión de la casa, del doméstico, pero ese es uno solo de los 3 grandes usos, el uso doméstico. Cada vez vivimos en espacios más pequeños, como decías, y hace falta más espacio. Y lo que me encanta de las minibodegas es que es la aplicación o la extensión del triángulo de las rentas intensivas. Todos aquellos que nos siguen han escuchado hablar de este concepto de las rentas intensivas, un triángulo donde lo que estamos rentando es tiempo, espacio y servicios. Entonces, las minibodegas es el ejemplo extremo porque se trocea el espacio en espacios tan pequeños como 1 metro cuadrado, ¿no? Es una minibodega súper rentable y además en altura, ¿no? Tienes varios niveles y el mismo metro cuadrado de suelo pues lo puedes rentar varias veces, como si fuera una litera. Luego el modelo del tiempo, normalmente son contratos mensuales, pero incluso también se podría rentar por días o incluso por horas, ¿no? Para guardar alguna cosa. Y cuanto más corto sea ese periodo de tiempo, pues más alto es el ingreso por unidad de tiempo. Y por último, los servicios, y ahí es donde, Luis, nos hemos destacado mucho en We Storage, porque estamos dando no solamente el almacenaje en un sitio con temperatura controlada. El otro día entraba en una de nuestras bodegas y me decía mi acompañante, oye, pero aquí está muy fresco. Sí, porque están dentro de otra bodega, ¿no? No es como esas que están al aire libre, que te da todo el sol, entran las alimañas, el polvo, los bichos. Entonces estas bodegas están cerradas, tienen temperatura controlada, acceso 24 horas. También me pasó con otra mini bodega que renté hace tiempo, que llegó algo así como un sábado. Dije, ya por fin el sábado voy a dedicarme tenía cosas de mi casa, a limpiar, a ordenar, a regalar unas cosas. Llego el sábado a las 2:30, resulta que cerraba a las 2. Digo, bueno, pero ¿cuándo puedo volver? Y no sé si era Semana Santa o algo así. Total, estuvo cerrado 5 días. 5 días no tuve acceso. Entonces las de We Storage tienen acceso 24 horas. Y le puedo seguir con los servicios porque tenemos un coworking, un business center. Eso se lo dejo a Eduardo para que lo comente. Pero pues es un gran sector con muchísimo potencial de crecimiento. Nosotros en Cancún ya los primeros contratos han sido cercanos a los 500 pesos por metro cuadrado y mes.
que ya me gustaría a mí tener eso en residencial, ¿no? Y además sin baños, sin inquilinos, sin cocinas, con mantenimiento mucho más bajo. Entonces esto nos habla del potencial del negocio y pues no va a hacer sino expandirnos. Y bueno, ahora Luis nos contarás del gran lanzamiento y invitación pública que tendremos en WeStorage Cancún muy próximamente. Adelante, Eduardo. Pues Sí, la verdad es correcto. que muy contento, socios. Acabo de estar justo ayer, vengo regresando de nuestras mini bodegas y me emociona cada vez que la veo, pero lo que más me emociona es la adopción natural que ocurre con los mini bodegas, porque es un showroom en sí mismo, ¿no? O sea, simplemente ves la sucursal y con verla y ver los pisos de arriba y ver las bodegas, las cortinas, como que la gente entiende ya que es un lugar para guardar, que es un lugar moderno porque tiene como todo un enfoque y sin necesidad prácticamente de marketing, se va llenando. O sea, la gente llega y dice, oye, aquí se puede guardar, sí. Oye, y es que además tiene coworking. Oye, y es que además puedes tener aquí tu showroom. Y entonces se va haciendo una cadenita de manera muy natural. Y a mí me ha sorprendido ir viendo los números, cómo cada día se rentan más y más y más y más metros, ¿no? Evidentemente estamos empezando, pero ha sido un proceso muy natural. Y lo que yo pienso es que es algo que cubre una necesidad de nuestros tiempos, ¿no? Es una necesidad de espacio, por supuesto, pero además una necesidad flexible. No necesitas comprometerte a plazos de, no sé, o sea, poder necesitar rentar un cuarto o otro departamento para ahí tener cosas o tener ahí el tema de almacenar tu negocio o una oficina, sino tienes estos espacios flexibles en donde, como dice Pablo, puedes rentar desde 1 metro, pero si el día de mañana necesitas 10, aumentas a 10, pero si pasado mañana ya se te vendió todo, dejas de rentar. Es decir, no tiene es un no-brainer, ¿no? Para alguien tener este anexo de su casa, anexo de su trabajo, se vuelve muy económico. Y si ustedes se ponen a pensar, ¿cuánto cuesta la suscripción a un coworking? ¿Cuánto cuesta tener una plaza en un coworking que en donde además te va a limitar las salas de conferencia, te va a limitar una serie de cosas? Y aquí, pues prácticamente podrías pagar desde 500 pesos tener bodega y tener coworking, tener sala de juntas, tener café todas las mañanas, tener un espacio con seguridad, con luz, con internet, que está además abierto 24/7. Creo que el valor que estamos dando es muy grande y por eso el concepto es un concepto que ya lo verán, va a pegar por todo México y además obedece a ese 15% de crecimiento anual que está teniendo, pero yo creo que en México, lo que nos decía Luis, ese diferencial que hay entre la necesidad y la oferta que hay, va a hacer que el incremento anual sea mucho mayor. No sé qué piensas, Luis. Extraordinario, Eduardo, extraordinario el timing y ver cómo crece este bebé que sin duda, pues creo que lo mencionas muy bien, no ha necesitado ni siquiera marketing, porque pues ya lo decía yo al principio, la máxima de los bienes raíces, location, 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 y bueno, pues el resultado justo se da por pues la ubicación, por la fachada que es increíble y por el uso que se le puede dar, y hablaba yo de pues las pequeñas, medianas, grandes empresas, pero pues ya nos describías tú esta experiencia, la mayor amenidad que tenemos, que es la integración, ¿no? Porque imagínese usted que el que vende café y el que guarda ahí sus sillas de su restaurante, porque las pone solamente en el verano cuando abre la terraza, pues conviven, convergen aquí en nuestras bodegas, ¿no? Entonces, a lo mejor el que le vende café eh, pues el que vende café, perdón, le puede vender su café al dueño del restaurante, pero también está el contador que guarda todo el archivo muerto y a lo mejor le puede llevar la contabilidad a los dos. Y eso es lo que promovemos en nuestra marca WeStorage. Promovemos la convivencia de los negocios, la sinergia entre los negocios que están ahí mismo, en el mismo
edificio. Y pues eso creo que, como bien lo refería Eduardo Aguilera, pues cuánto cuesta, ¿no? Tener estas sesiones o estos clubes de emprendimiento que me parecen extraordinarios, cuesta tiempo y cuesta dinero, pero aquí pues obviamente qué mejor que de paso vas a trabajar, vas a tu propio showroom, a tu propia bodega y ahí mismo pues tienes este salón de networking, tienes este eh, espacio donde puedes hacer negocios. Me parece que es una medida muy importante, Eduardo. Potenciamos el emprendimiento y potenciamos los negocios entre los locales, ¿no? Entre las mismas personas que están ahí y de paso, pues mantenemos una alta rentabilidad. Tenemos una previsión de crecimiento para estas bodegas que será en el showroom en Cancún y será en el showroom porque pensamos y tenemos la proyección que va a crecer pues por lo menos 5 veces esa bodega y tendremos que localizar bodegas en terrenos cercanos. Pero la necesidad de estas mini bodegas, de estos puntos de última milla en todo el país, es extraordinario. Y bueno, queremos que tú seas parte de eso. Queremos invitarte a la inauguración de We Storage Cancún este 13 de junio. Vamos a estar allá a las 10 de la mañana. Obviamente tienes que registrarte antes. Mándanos un mensaje a We Storage o a Vive de las Rentas o Vive Rent. Mándanos un mensaje. Así nos encuentras en todas las redes sociales. Vive de las Rentas o Viverrent o vivedelarrentes.com. Y pues ahí vamos a platicarte un poquito de las proyecciones y estamos construyendo también bodegas en Guadalajara, estamos construyendo bodegas en el Estado de México que van a estar en increíbles localizaciones, por ejemplo en el Estado de México en Gustavo Vaz, la avenida, una de las avenidas más importantes del norte de la ciudad, en Naucalpan, en fin, tiene un futuro WeStorage tremendo. En México, el tamaño del negocio es increíble y tú puedes ser parte de esto porque hay gente que ya invierte, que ya vive de las rentas, Eduardo, Pablo, y ya compró mini bodegas. Puedes comprar desde 10 metros cuadrados. Además, todo está en un fideicomiso, todo es transparente y pues están recibiendo, ya están viviendo de las rentas por lo menos el 10% de rentabilidad anual que se paga de manera mensual. O sea, hay gente que compró 10 metros, por ejemplo, en 350,000 pesos y ya está recibiendo por lo menos 3,000 pesos mensuales. O sea, realmente un departamento, que es lo que todo el mundo está acostumbrado a comprar para vivir de la renta, se compra un departamento de 350 que ya no hay. Vamos a pensar en uno de 700,000. Un departamento de 700,000 te dan de renta eso, 2,500, 3,000 pesos, con todos los problemas del inquilino, si te pagas, si no te pagas, si te dañó el departamento. Y aquí tú te compras por 700,000 pesos 20 metros de mini bodegas y te pagamos 7,000 pesos al mes. O sea, es una maravilla, o por ahí 6,000 y pico. Prácticamente el doble de lo que ganarías de renta en un departamento normal. Y claro, con la ventaja de que está creciendo de valor, porque eres socio, eres dueño, no socio, dueño de un edificio que está creciendo de valor cada día por la ubicación, por la rentabilidad, porque acuérdense que hay dos tipos de valores, el valor del edificio, el valor de la zona, que claro que está creciendo, todos los años crece 20-30% el valor del edificio por su ubicación, pero luego también el valor del negocio. Eres parte de un negocio, de una estrategia de una mini bodega que está por rentabilidad, por el número de rentas y de ingresos que percibe, que cada año está subiendo también el valor del negocio. Entonces, la ecuación es única y pues ya no tenemos cupo en algunas mini bodegas porque ya afortunadamente vendimos los metros cuadrados que teníamos que vender, pero hay otras en las que sí tenemos oportunidad y usted puede pues en esta especie de early bird tener grandes ventajas. Así es de que a quien esté interesado, escríbanos otra vez WeStorage o vivelarrents.com, diagonal WeStorage, o escríbanos en las redes sociales como Vive Rent o Vive de las Rentas. Pero es increíble porque este 13 de junio vamos a estar ahí inaugurando. Usted puede venir a la inauguración, regístrese, insisto, pero también vamos a estar dando un curso, un entrenamiento en mini bodegas y cómo hacer dinero con mini bodegas. Es inédito y único porque nunca lo hemos dado y vamos a hablar de cómo hacer dinero con bienes raíces, pero amigas y amigos, es limitado para 20 personas. La verdad es que va a costar muy barato, $150, ese es el precio, y vamos a estar ahí los tres socios, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, su servidor Luis Ramírez, los mosqueteros de las rentas, con ustedes de 11 de la mañana a 2, 3 de la tarde, hablando de negocios. Es una reunión privada, un coaching privado, solamente para personas que precisamente pues tengan pues estas ganas de aprender más y de tener
estas altas rentabilidades. Así es de que hay un cupo limitado. Me informan que ya tenemos 5 inscritos, o sea, nos quedan 15 lugares nada más. Quien esté en Cancún o quien quiera visitarnos ahí, nos vemos este 13 de junio. Va a estar buenísimo. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Sí, fantástico. Hacía muchísimo que no hacíamos un evento presencial de este tipo y qué mejor evento que cuando hay una inauguración y además abierto a nuestros inversionistas para que aprendan de este modelo de inversión. Y siempre una máxima de Vive las Rentas es pues aprender y enseñar aprendiendo y enseñar haciendo. Y ese es un plus que tienen nuestros inversionistas frente a otros modelos de inversión, ¿no? Donde solamente te piden tu dinero y te dan tu rendimiento y ya no aprendes nada, ni vives nada. Entonces aquí hemos tenido inversionistas súper contentos cuando vienen y ven cómo funciona la propiedad, cómo funcionan los contratos, etcétera, y pues ese es parte de nuestro objetivo, que no solamente te ayudemos a alcanzar la libertad financiera, sino que tengas un conocimiento y un control sobre tu vehículo de inversión, que esto es algo que me encanta de los bienes raíces y que no te dan las cripto, ni la bolsa, ni todo esto, ni las CETES, ni todos estos medios de inversión donde tú no tienes ningún control. Aquí vas a tener mucho control y mucho conocimiento y de la mano de Vive las Rentas te esperamos 13 y 14 de junio en Cancún. Ve preparando las maletas y la toalla. Conviértete en un inversionista informado, aprenda a invertir en este nuevo modelo de negocio y crece junto con Vive las Rentas. Únete a la comunidad de crecimiento financiero más grande del mundo y te voy a de una vez compartir un tip. Como una de las cosas que hemos encontrado como Vive las Rentas es que mientras más compres, más rendimientos tienes. Y eso mismo queremos generarlo con ustedes. Así que, socios, si los inversionistas deciden comprar más metros cuadrados de minibodegas, por ejemplo, si quien quiera comprar 30, 40, obviamente tendrá un descuento y por lo tanto va a tener un rendimiento mucho mayor, probablemente del 11-12%, que no te lo da ninguna inversión, además de la plusvalía que ya mencionaban. Así que es una gran oportunidad este Early Bird que decía Luis y una gran oportunidad esta invitación para aprender más sobre inversiones y poder platicar directamente con nosotros y entender cómo planificamos los proyectos de crecimiento financiero. No, muy emocionados de este lanzamiento. Pueden visitar westorage.mx y también nuestra página viverrent.com donde están todas estas oportunidades de inversión. Y muy, muy emocionados, Luis. Sí, es increíble lo que está sucediendo en WeStorage. Lo invitamos nuevamente 13 de junio, por favor, acompáñenos a la inauguración y sobre todo en esta sesión donde vamos a estar compartiendo con nuestros directivos de WeStorage. Va a estar Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Va a ser una sesión muy, muy nutritiva que debería tener un costo mucho mayor, pero lo estamos literalmente regalando porque con una inversión de $150 porque queremos compartirles nuestra emoción, nuestra visión del crecimiento que tienen los negocios inmobiliarios en este lugar, en este sureste mexicano que está increíble, que cada vez recibe más turismo, que cada vez recibe más gente que viene a vivir, los nómadas digitales. Está pasando, no va a pasar mañana, está pasando hoy, señores. Así es de que síganos, por favor. También pueden encontrar a Pablo Mateos. ¿Cómo te encuentran, Pablo, en redes sociales? Como Pablo, maestro de las rentas. Ahí síganlo, por favor, información muy importante y actual en todas las redes, en YouTube. Eduardo Aguilera, ¿cómo te encontramos? Como Eduardo vive de las rentas o Eduardo vive rent, porque Eduardo vive de las rentas y con gusto de compartir con ustedes información relevante en la inversión inmobiliaria. Y si usted quiere vivir de las rentas, pues siga a estos maestros, sígame igualmente en todas las redes sociales como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, YouTube también Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, pero síganos aquí en el programa, en este programa que además lo puede escuchar en todas las plataformas de podcast. Síganos también como Vive Rent o Vive de las Rentas. Y recuerde nuestra página WeStorage o vivelasrentas.com /WeStorage. Y recuerde que las minibodegas llegaron para quedarse y para que haya minibodegas por todos lados. Si usted ya visitó Estados Unidos o no se ha dado cuenta, cheque cuántas minibodegas hay. Yo veo una en cada esquina y esto en México pues no tenemos todavía la costumbre. Y eso que en Estados Unidos hay casas muy grandes, pero también cada vez hay más multifamiliares. En fin, es una oportunidad única. Hay que subirse al barco hoy, señores. Hay que subirse al tren hoy. Así es de que yo lo invito a que empiece a vivir de las rentas con minibodegas. Pregúntenos cómo.
Muchas gracias, Pablo Mateos. Gracias, Eduardo Aguilera. Gracias a usted por el favor de su atención. Yo soy Luis Ramírez, le agradezco. Nos escuchamos la próxima. Esto fue Vive Rent Radio. Vive de las rentas. Te esperamos la próxima semana. Bienvenidos, esto es Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarle. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio. Y le cuento que usted puede escuchar este material, además de en estas más de 30 estaciones en todo México y en los Estados Unidos. Puede escuchar este material en todas las plataformas de podcast. A través de ellas nos encuentra como Vive de las Rentas o Vive Rent. Me acompañan mis queridos socios y coconductores de este programa, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, quienes hacemos este programa con el objetivo de que usted conozca todos estos hacks, conozca toda esta data, precisamente para que pueda vivir de las rentas y pueda escuchar pues estos episodios de manera retroactiva también. Y bueno, Pablo Mateos, pues hoy tenemos un tema, derecho de uso contra derecho de propiedad. Jurídicamente, ¿qué es? Y bueno, aquí no quisiera ser muy técnico, pero bueno, como abogado tengo que decir, pues que existe una figura jurídica que se denomina el usufructo, que quiere decir que es usufructo, la traducción jurídica es el use, goce y disfrute de la cosa. En este caso, si hablamos de un inmueble, pues hablamos del use, gozo y disfrute de la propiedad. Eso es usufructo, que es el derecho de uso y derecho de uso de los frutos. Pero hay otro derecho que nada más es el derecho de uso, que no es derecho de tener los frutos. Y pues bueno, ese derecho pues nada más es justo que la persona puede, o quien tenga ese derecho puede tener el uso total de la cosa, el uso y disfrute, y el usufructo pues es el uso, goce y disfrute, o sea, puede tener el uso, el goce, pero también el disfrute de los frutos, o sea, si lo renta, puede también recibir esas rentas. Y luego, la propiedad, pues bueno, es jurídicamente una de las plataformas del Estado, es el derecho, uno de los máximos derechos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la propiedad, y pues la propiedad es ese derecho que tienes de ser dueño, de tener ese bien, y al ser dueño pues tienes el usufructo, tienes el uso, goce, derecho de la cosa y de los frutos, en fin, puedes rentar, puedes hacer lo que quieras, puedes donar, puedes hacer permuta, puedes hacer lo que quieras, incluso vender cuando quieras. Y bueno, dicho esto, hablando del derecho de la propiedad que pues confiere a una persona el poder, el control total sobre la cosa, sobre el bien, pues bueno, este propietario tiene la autoridad de disponer en el momento que quiera, de vender en el momento que quiera, y bueno, pues digamos que esa sería la diferencia, y el que tiene el derecho de uso, pues solo tiene el derecho de usarlo, no puede disponer, no puede vender, no puede transmitir. Así es de que, Pablo Mateos, pues interesante esto, ¿cómo lo traeríamos a nuestros inversionistas? Porque hoy tenemos inversionistas que pueden comprar una propiedad con nosotros, por supuesto, pueden comprar una propiedad de hecho con registro público, con escritura pública, y algunos pues tienen los derechos fiduciarios. ¿Lo verías por ahí, Pablo? Cuéntanos. Sí, hay muchas combinaciones. El tema de tienes el derecho fiduciario, eres copropietario también, ¿no? Pero en algunos edificios sí tienes derecho de usar tu unidad y te sales del pool de rentas en ese periodo. En otros no, solamente tienes pues el derecho de ser propietario y recibir las rentas, pero no se puede usar. Y también con este modelo lo que queríamos era presentar un poco que no hay tanta dicotomía entre tener una escritura o no tenerla. Parece que eso obsesiona mucho a los inversionistas, sino que pues cada vez más se van haciendo estos modelos en los que se separa propiedad de uso o de usufructo, como tú dices, o yo siempre con estos términos jurídicos me fascinan un poco y por otro lado me dan respeto, pero el de posesión, el de dominio, ¿no? Me encanta cómo yo creo que desde los romanos se ha ido dividiendo los distintos ángulos de derecho de propiedad, y ellos inventaron también el condominium, donde podías dividir una propiedad en varios copropietarios y en unidades independientes. Y al final, como hemos dicho mucho en este programa,
pues la tecnología hoy en día está permitiendo nuevas maneras de dividir propiedades, de transmitir la propiedad, como el blockchain, como el crowdfunding, como la tokenización de propiedades y lo que hacemos nosotros con nuestros fideicomisos. Y la invitación sería a la audiencia a perderle el miedo a estas nuevas formas de copropiedad, o también a distinguir que al final pues lo que vale es poder vivir en un sitio, ¿no? Y tener la renta de ese tiempo, de ese periodo. Entonces yo creo que a futuro, también por el encarecimiento de la vivienda a nivel mundial, pues habrá gente que compre propiedades por 30 años, por decirlo así, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, hay un modelo que se llama el leasehold, que el contrato inicial es de 99 años. Tú compras una casa o un departamento y lo que estás comprando realmente son 99 años de uso. Y cuando se va acercando el final del periodo hay que renegociarlo y volver a pagar, y hay un dueño del suelo, ¿no? Entonces, pues son fórmulas que no son tan nuevas, algunas son desde el siglo XIX, y que la tecnología ayuda a que haya transparencia, a que se sepa exactamente cuál es el derecho de cada parte. Entonces, pues yo invitaría a la audiencia a abrirse a este valor del derecho de uso, el derecho de posesión, etcétera, ¿no? Esas distintas dimensiones que tú conoces muy bien, Luis. Extraordinario lo que nos cuentas, Pablo, porque además, ojo, es un poco lo que pasa en China. Por ejemplo, en China, pues tú compras una propiedad, y le pongo comillas a la figura de la propiedad en China, porque pues obviamente estás pagando durante toda la vida del crédito y luego tus hijos pagan y luego, porque son créditos a 70 años. Entonces realmente es un derecho de uso, ¿no? Porque, y además le traslada la deuda al hijo y luego al nieto, y tiene algunas cláusulas que pueden ir renovando, ¿no? Esa deuda. Entonces, pues realmente el gobierno hace las casas y pues tiene el derecho de uso. Ahora, otro ejemplo sería en México, que aplica, y en España, la hipoteca inversa, ¿no? Que la gente, pues, y me parece una figura extraordinaria, donde la gente ya, pues, tuvo un tiempo usando la casa, ya la pagó y ahora, pues, hace una hipoteca en la que realmente el derecho que tiene es a un uso de la casa, y luego le están pagando una mensualidad o le dan un crédito, y el derecho que tiene es a usar la propiedad mientras viva, ¿no? Entonces, eso sería una especie de usufructo vitalicio, así se denomina jurídicamente, que también es una forma de invertir muy común en Europa, en Estados Unidos. En México también se puede aplicar. O sea, tú llegas con una persona que a lo mejor ya tiene 60, 70 años y dice, ok, pues yo le doy por su casa que vale 1 millón, o le doy 200,000 ahorita, o le doy 100,000 y le doy una mensualidad de 10,000 cada mes, y usted tiene el usufructo vitalicio, o sea, y obviamente se extingue la deuda o se extingue mi aportación con su muerte, ¿no? Entonces, es una figura interesante que tiene que ver con el uso, ¿no? Con el usufructo vitalicio, y que se extingue con la muerte. Y me parece que, por ejemplo, la hipoteca inversa, pues es algo que es extraordinario, porque permite a alguien que ya vivió en una casa, tuvo hijos y luego ya se queda sin ingresos, pues tener otra vez un poco de lo que vale su casa. Y en todo caso, en algunas figuras de hipoteca inversa, por ejemplo, BBVA permite que cuando fallezca el dueño de la casa, pues los herederos podrían liquidar su deuda y quedarse con la casa, o suscribir una nueva deuda, ¿no? Para ahora ellos pagar y seguir usando el inmueble. Entonces, me parece que este tema del uso de propiedades va a tener muchas nuevas formas de implementarse en el futuro, Eduardo Aguilera. Claro, pues sí, es cuestión de ser creativos. Lo importante es que, y de este lado me pongo del lado del inversionista, que sea el inversionista el que pueda capturar los beneficios de la inversión en un bien inmueble. Y ya hemos hablado de los varios beneficios, pero me centro en dos, ¿no? Que con el derecho que tengas puedas capturar la plusvalía, por ejemplo, que con el derecho que tengas puedas capturar la rentabilidad, y que con el derecho que tengas en un momento dado podrías capturar el goce. Pero desde mi perspectiva de inversionista, lo que más me ocupa y me preocupa es la rentabilidad y la plusvalía. Y nosotros, dentro de Vive de las Rentas, siendo creativos como lo que plantean, pues hemos implementado este tipo de derecho alternativo, si lo quieren llamar así, ¿no? Que podría ser el derecho fideicomisario,
¿no? En donde no tienes el registro público de la propiedad, porque el registro está a través de un fideicomiso, y sin embargo, tú como inversionista eres dueño de la propiedad, capturas la plusvalía y capturas la rentabilidad, que se me hace una de las cosas más básicas. Y dentro de esta evolución de derechos creativos, ¿no? Últimamente hemos platicado también de una figura muy interesante que es la copropiedad empresarial, en donde, de nuevo, tú eres dueño de un proyecto que está dentro de esta copropiedad de empresa y ese proyecto y sus beneficios, incluyendo la plusvalía que se emane de ahí, porque si se llega a vender la propiedad se reparte entre los copropietarios empresariales y también de la rentabilidad, pero con figuras que son mucho más flexibles, que no te implican pagar traslados de dominio, que no tienen la complejidad de la copropiedad como tal, la copropiedad que se escritura en donde cada movimiento que se haga tiene que estar todos de acuerdo y firmados y al final se vuelve muy inoperante, ¿no? Esta copropiedad empresarial tiene flexibilidad, cada uno tiene su individualidad, prácticamente como es un derecho fideicomisario, tú eres independiente dentro de un proyecto común, pero tú tienes derecho a esa inmueble, a esa plusvalía, a esa rentabilidad y podrías digamos, mover las reglas como se determine en esa copropiedad empresarial, incluso podría tener también uso del bien si así se determinara. Entonces, creo yo que Pablo planteó este tema para que podamos abrir la mente y discutir que existen otras alternativas, a veces mucho más ágiles, a veces mucho más baratas y a veces también con muchos beneficios fiscales que nos permiten, entre varios, capturar los beneficios de una inversión inmobiliaria. ¿No, Pablo? No, me encanta la discusión porque van saliendo aquí a tres bandas, nos van saliendo muchísimas cosas súper interesantes. Lo que comentaba Luis de las hipotecas de 70 años en China o las hipotecas inversas. Al final todo es parte de romper esa idea de que el bien raíz es un trozo de terreno que pertenece para siempre para una persona y donde todos los derechos se unen en una escritura, ¿no? Y aquí lo que estamos haciendo es desmenuzar esos derechos. Me encanta esto que has dicho, Eduardo, porque hay inversionistas muy limitados que solo piensan en la renta, ¿no? Es que me da una rentabilidad muy baja. Si quieres te vendo la rentabilidad, pero me quedo la plusvalía. O sea, podríamos vender propiedades, por ejemplo, que tengan o no tengan plusvalía, ¿no? Separar la plusvalía, separar la rentabilidad, separar el uso, o sea, son tres derechos distintos. Ahí tenemos clientes que quieren vivir, ¿no? En la unidad, entonces eso es otro derecho. Y pues me encanta, ¿no? Y con esto de la copropiedad empresarial hemos hecho un paso más en el que básicamente, como tú dices, se ha vendido la propiedad, perdón, se ha vendido la plusvalía y la rentabilidad, pero no necesariamente el resto de la propiedad en escritura pública, precisamente para ahorrarnos todas estas cuestiones fiscales, incluso para ahorrarnos la parte cara del fideicomiso. Entonces, pues me encantan estos modelos. También me estaba acordando, Eduardo, de un modelo que vimos hace poco que se anuncia en España, donde te venden una habitación de coliving por, no sé, 25.000 euros o no, cuánto costaban o menos en Madrid y tienes el derecho a usarla o a recibir la renta de la habitación, un poco como hacemos nosotros. Pero el objetivo del fondo es vender el departamento en 5 años. Entonces, durante 5 años, imagínate que tu hijo va a vivir en Madrid, va a hacer una carrera universitaria o tú vas a ir, tienes tu habitación en coliving de lujo, la usas y dentro de 5 años se vende el departamento y se reparten las ganancias entre los 5 copropietarios, por ejemplo. Entonces hay un montón de modelos que están viniendo y que estamos nosotros siendo partícipes de su creación y me encanta porque el límite es la imaginación. Y aquí también me estaba acordando, ¿se acuerdan cuando estuvimos en Texas? Hicimos el año pasado un viaje muy largo por todo Texas y Nuevo México. Veíamos los pozos petroleros, la historia de toda la zona petrolífera y nos decían que había terrenos que habían vendido los derechos minerales, ¿no? O sea, ¿te acuerdas, Eduardo, que nos decían que
Tú puedes tener una tierra y le has vendido los derechos minerales, que quiere decir el derecho a extraer el petróleo que está debajo o los minerales, a otra persona. Entonces tú eres el dueño del terreno, pero el dueño de los derechos minerales es otro, ¿no? O por poner un ejemplo, en algunos sitios en Londres yo me acuerdo que había edificios que habían vendido el derecho aéreo o el derecho subterráneo, ¿no? Para que pase, por ejemplo, hacían una estación de tren debajo de un edificio. Y me encanta esa flexibilidad anglosajona, ¿no? Porque son menos atados a esa tradición que los latinos de que la tierra es mía y me voy a morir y no voy a vender nada. Y por eso estos modelos de hipoteca inversa, etcétera, no cuadran con la mentalidad latina de dejarle todo a mis hijos. O sea, en el fondo hay muchas maneras de extraer el valor de la propiedad y disfrutarlo en vida. ¿Qué les Es parece, como, socios? es justamente pensar fuera de la caja y dejar de pensar en dos dimensiones. El mundo es de tres dimensiones y me encanta esto porque en México, o sea, todos creen que es algo de otro mundo o que pasa en Inglaterra o en Estados Unidos, pero en México también ocurre. Y ocurre, por ejemplo, que puedes vender el cielo de tu terreno o el cielo de tu casa. Además, puedes venderlo a partir de tal piso, ¿no? Ah, pues lo voy a vender a partir del tercero, cuarto, quinto piso, o digamos de los 20 metros para arriba. Todo ya está vendido a fulanito de tal. Pues puede parecer ilógico, pero hay lugares donde la vista, sobre todo para un desarrollo vertical, es muy importante y entonces están dispuestos a pagar ese cielo para que nunca les construyan algo ahí y les modifique la vista. O al contrario, decir, ok, yo tengo una casa de una planta o de dos plantas, ¿no? Y llega un inversionista astuto y me compra el cielo, ¿no? ¿Y eso es qué significa? Que todo lo que haya arriba de eso es de este otro propietario y este otro propietario pues puede construir ahí arriba o puede hacer otro tipo de intervenciones y nunca se nos ocurre, ¿no? O sea, realmente siempre pensamos en lo tangible, en lo lógico, en lo natural, pero estamos hablando de un espacio 3D que puede comercializarse, que puede tener valor. Y ahorita me acordé de otro tema, por ejemplo, en Punta Allen, cerca de Tulum, es una zona pesquera, esta otra estructura de derecho y posesión que es ay, ¿cómo se llaman estas cosas Las rurales? zonas comunales. Las, No, no es ejidal, sí, ¿no? los Es ejidos, sí, los comunal. ejidos, los ejidos. No, Pero no, hay sí, otra. Ajá, sí. pero son ejidos, ¿no? Que también es otra estructura de posesión y de uso del bien. Y aquí este ejido tiene sus áreas dentro del mar, ¿ok? Entonces, el ejidatario tiene su ubicación, sus puntos geográficos, y esos puntos geográficos son los únicos dentro de los cuales, porque ha adquirido o puedes comprar el derecho, O sea, son pero derechos pesqueros, ¿no? O derechos exacto, sobre pesqueros. esos puntos puedes pescar langosta. No puedes salirte porque entonces hay problema. Es otra forma de regular, pero tú también en un momento dado creces, ya no puedes pescar, puedes vender tu derecho a otros, ¿no? Y es otra forma de comercializar y seguramente tampoco lo imaginamos, ¿no? O incluso ya metido en el mar y en la filosofía, pues me voy al ejemplo de la isla de las Rosas, ¿no? Esta isla enfrente de Capri, creo, en Italia, que crearon una plataforma, básicamente una plataforma que estaba justamente en el límite de aguas internacionales, en donde ya no regía la legislación de Italia, y bueno, pues unos tipos creativos deciden que han creado ahí se ha creado una isla, es País. un territorio libre con sus propias reglas y sus propias disposiciones, ¿no? Ya son cosas que pueden parecer de ciencia ficción, pero han pasado en la historia y me fascina porque significa que podemos seguir inventando y bueno, más allá de eso, lo que pudiera pasar en Evolucionando, los ¿no? polos, en Marte, en la Luna, en el cielo,
en el espacio virtual, ¿no? Donde también puedes vender pues terrenos con NFTs, etcétera. O sea, realmente los humanos somos fascinantes en cuanto a lo creativo que somos. Así es, y de vuelta a la tierra, querido Eduardo, pues creo que justamente la propiedad es una figura legal vieja, ¿no? Vamos, data de, digo, me parece que es y ya lo decía yo, es la plataforma de la sociedad, este derecho a la propiedad privada, pero creo que tiene ya, pues muchos años, habrá que reestructurar esta forma de propiedad, y bueno, pues hay que recordar, ¿no? Países y incluso México tiene ese derecho, por ejemplo, a expropiar, etcétera. Hay países más comunistas, pero bueno, evolucionando hacia la parte de cómo invertir y sobre todo lo caro que es tener propiedad privada, ¿no? Porque pues tener propiedad privada significa que tengo que pagar, por supuesto, mis derechos gubernamentales, tengo que pagar mis derechos o el servicio del notario. Y esto, pues imagínense, ¿no? Lo que cuesta. Hay estados en México, por ejemplo, que cuesta el 10%, en España cuesta también bastante, un 12, un 13% solamente de impuesto, ¿no? Por comprar una propiedad. Y así podemos ir haciendo una radiografía por el mundo y la propiedad privada pues cuesta y cuesta mucho, es costosa cuando el fin verdadero de la propiedad privada pues es el uso, o en todo caso el uso y goce y disfrute de la cosa, o sea, el usufructo. Entonces, qué bueno que hay figuras mucho más innovadoras y más blindadas como el fideicomiso del que hablábamos, que de paso tiene todo este blindaje legal, ¿no? Y que puedes heredar, que muchas veces el objetivo de la propiedad privada es justamente comprar para heredar, pues se puede con el fideicomiso, o esta forma de evolución que hemos tenido como la tokenización, ¿no? O la empresa, eh, en fin, este régimen empresarial. Es increíble cómo hemos venido innovando el blockchain, ¿no? Que incluso tiene, hablando de certeza, mucho mayor seguridad que el registro público de la propiedad del comercio, estas cadenas registrales que yo recuerdo siempre en mis años mozos de pasante de derecho, pues iba al registro público de la propiedad y tenía que checar el libro donde se plasmaba este derecho de propiedad de una persona, se plasmaba en un libro que luego estaba, imagínate, totalmente dañado, descuidado y a punto se rompían las hojas, ¿no? Incluso tenías que usar cubrebocas. Y luego, pues resulta que muchas veces se hacían cosas fraudulentas con esos libros porque el asentamiento registral, como se llamaba, pues ya no existía, alguien se había robado la hoja, luego los resguardaban ya casi como cajas fuertes con policías y tal. Es increíble y ahora, bueno, pues ya todo está prácticamente digitalizado este 2024, pero pues qué mejor que el blockchain, ¿no? El blockchain con estas cadenas registrales que pues son prácticamente inhackeables, inviolables, y pues ahora sí que pues lo digital y sobre todo pues esta parte de derecho a uso, ¿no? Me encantó lo que decía Pablo. Yo creo que para allá vamos. Oye, yo quiero comprar el uso de esta vivienda 10 años, que más o menos es lo que compramos con el arrendamiento, ¿no? Quiero usarla por un año, bueno, pues pagas esto de renta. Pero, o por una vida, ¿no? Como la hipoteca inversa, en fin, yo creo que hacia allá van a ir evolucionando estas formas, estas figuras jurídicas. Y bueno, nosotros hemos innovado mucho en tokenización. Tenemos la empresa en España que tiene esta parte de crowdfunding, en fin, tenemos los fideicomisos y seguiremos buscándole. Pablo Mateo Eduardo Aguilera, conclusiones y dónde los encontramos en redes sociales, por favor. No, pues ya sabía que este tema iba a ser fascinante, un placer discutirlo con ustedes. También me encuentran como Pablo, maestro de las rentas, y en nuestra empresa como viverrent.com. Y yo soy Eduardo.viverrent en cualquiera de las redes sociales. Y pues nada, que sepan que siempre tenemos oportunidades de inversión donde puedes duplicar o triplicar tu dinero en el menor tiempo posible y también obtener grandes rentabilidades. Si quieres saber un poco más, agenda una cita gratuita con nuestras personal shopper inmobiliarias para que entiendas cuál es el camino más rápido, que entiendas cuál es el patrimonio que tienes actualmente y tu número de la libertad financiera, y te vamos a ayudar a llegar ahí en el menor tiempo posible. Sin duda es una oportunidad única porque además se acaban muchas de estas oportunidades. Pide una sesión de coaching con nuestras asesoras patrimoniales y permítanos atenderle para que usted pueda comprar, por ejemplo, pues un derecho o una propiedad también con crédito hipotecario. Nosotros lo tramitamos en Tulum. Grandes oportunidades para que la propiedad se pague sola o embacalar un terreno
con 100,000 pesos de enganche y le damos nosotros un crédito propio, un terreno que va a costar el doble, por lo menos en unos meses. Así es de que lo invito a que haga una cita en vivelasrents.com o en las redes sociales, en viverent.com también. En las redes sociales Vive las Rents o Vive Rent, así nos encuentra, y a su servidor lo encuentra como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Sígame en todas las redes sociales o pregúnteme, estoy para servirle, para hacer la cita, para atenderle. Así es de que, bueno, le agradezco el favor de su atención. Gracias también Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, y recuerde visitar nuestra página www.vivedelasrentas.com. Le agradezco el favor de su atención. Si está escuchando el podcast, déjenos un comentario y suscríbase. Nos escuchamos la próxima. Esto fue Vive Rent Radio, Vive de las Rentas. Te esperamos la próxima semana.